Buenas lunas y bienvenidos a la telaraña. Este es el segundo vídeo, intento mejorar un poquito y tal y como os prometí, vamos a empezar a contar la historia que nos narra la nueva campaña que nos presenta Game Workshop. He decidido que antes de empezar con el libro del Phoenix Rising, es mucho más interesante empezar con Sangre del Fénix, Blood of Phoenix, porque los hechos que se narran aquí, el épico enfrentamiento entre Jansar y Andrasar, es anterior a lo que nos va a englobar esta campaña. Bueno, dicho esto, también me gustaría agradeceros el apoyo inicial desde el primer vídeo. La verdad es que me ha hecho muy feliz la cantidad de mensajes de apoyo y el interés en seguir escuchando más contenido. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, dicho esto, empecemos con nuestro viaje. Este, como os he dicho, es el libreto que viene en la nueva caja de Blood of Phoenix. En él nos narrarán el enfrentamiento entre Jansar y Drazar. Los motivos vienen por una situación anterior. Para empezar a hablar de esto tenemos que remontarnos al origen de esta historia. Y esto es el contenido de la caja de Deathmatch. ¿La recordáis? Esa caja que enfrentaba a la Deathwatch con los arlequines. Todo empieza ahí. Desde el movimiento de Eldrazi Ulthram, cuando reúne un montón de almas de los circuitos espirituales de un montón de mundos astronaves, y los reúne en la luna de Coeria para empezar el gran ritual que despierte una presencia espiritual que la ha descubierto en la telaraña. En sus demonios por la telaraña ha encontrado que existe una presencia de un poder espiritual fuerte y latente. Investigando, él entiende que se trata de Inead. Entonces, con la intención de despertarlos para cumplir la profecía de derrotar a Slanesh, pero sin la necesidad de que mueran todos los Eldar para alimentar su poder, Eldar traza un plan, un bastante complicado plan y bastante costoso, en lo que lo arriesga todo para poder llevarlo a cabo. Tenemos más información sobre esto en la Máscara de Muerte. Igualmente, si queréis que explique más sobre este tema, puedo hacerlo en algún otro vídeo, dejadlo en los comentarios y así sé que estáis interesados en que especifique cada matiz de esta historia. Es bastante interesante, de hecho. Y como digo, sienta la fase de lo que está por venir. Todo el tema de los Inari, todo el tema del nuevo trasfondo, viene totalmente agarrado ahí. Así que lo siento a los que no os gusten los Inari, pero son una parte muy importante del trasfondo de ahora y todo el trasfondo relacionado con los Eldar se está moviendo a raíz de ahí. Y no solo eso, gracias al factor de los Inari se ha traído un Primarca de vuelta. Es decir, que es una pieza clave en el trasfondo de Warhammer 40.000 hoy por hoy. Bueno, ese ritual consiste en que intenta despertar la fuerza espiritual de Inead. Resulta que no sale bien porque la Deathwatch consigue detenerlo en última instancia. Así que rompe la concentración de Eldrazi y para salvar su vida pierde digamos, el encantamiento, el hechizo de eso que estaba haciendo. Pero, aunque no consigue despertar totalmente al dios, sí hace que esa presencia se agite y lance, digamos, una descarga de energía que se mueve rápidamente por toda la galaxia hasta llegar a Ybraine en el momento del duelo final en las arenas de Commorragh. En ese momento es cuando ella renace y se convierte en la elegida de Inead, la suma sacerdotisa de Inead. Igualmente, esto es otra historia que viene totalmente bien descrita en la campaña con la que terminamos la anterior edición de Warhammer 40.000. La de la resurrección del Primarca, la destrucción de Biel-Tan. Igualmente, si queréis que hable más sobre eso, solo tenéis que dejarlo en comentarios, hacérmelo saber y también me pondré a tratar sobre ello. La idea, de hecho, es ofrecer cualquier tipo de conocimiento y explicarlo con más detalle de lo que habitualmente viene en los libros, en las publicaciones con respecto a los Eldar, así que estoy totalmente encantado de hacerlo. Bueno, seguimos con nuestra historia. En el momento en que ella renace, se monta una en Commorragh tremendo. Es decir, hay incluso una invasión demoníaca porque se rompen las protecciones
de los portales y se lía tremenda. Desde este momento, Drupal Beck evidentemente no está muy contento con Ibrahim y con el tema de los Inari. Lo considera una ofensa terrible y ya sabemos que Drupal Beck no es una persona con la que se pueda bromear. Hay que tomarse muy en serio el tener como enemigo a este tipo. Pasa esto, que no se lo perdona y evidentemente va a hacer todo lo que tenga en su mano para acabar con Ibrahim. Pero este hombre es muy listo. Drupal Beck es muy listo y no lo puede hacer directamente porque si no supondría que la reconoce como amenaza y es una debilidad. Así que empieza a orquestar un montón de maquiavélicos planes para que esto se lleve a cabo. Hay lucha contra los Inari de distintas formas sin tener que hacerlo directamente. Simplemente hace que otros hagan el trabajo por él. Parte de las cábalas que se unieron a los Inari tienen rivalidades con otras cábalas en Comorak, entonces azuza estos odios anteriores para que se provoquen este tipo de ataques a aliados de Inari y debilitarlos para poder encontrar un momento adecuado donde golpear. ¿Con quién te ocuparías de cargarte a una persona tan importante como Ibrahim cuando eres el señor de la ciudad siniestra? Bueno, pues tienes a tu disposición posiblemente uno de los guerreros más letales de la galaxia, como es Drazara, un mercenario sin escrúpulos y totalmente letal. Y prácticamente el único que puede pagar su precio durante un tiempo prolongado es Drupal Beck. Pues así es. Envía a Drazar con la misión de traerle la cabeza de Brain. Drazar, como ya sabemos, es el gran ejecutor del gran templo de los incubos. Así que dispone de un montón de incubos de élite a su alcance para cumplir esta misión. Monta una fuerza de choque y se prepara para atacar a Ibrahim. ¿Cuándo sucede esto? Pues decide que el momento es adecuado para matar a los pájaros de un tiro, atacar y descabezar, nunca mejor dicho, a los Inari y hacer daño a los primos de los mundos astronave. Resultan en estos tiempos, Ibrahim ha organizado una reunión en Sainham con los líderes de los clanes de los jinetes salvajes de Sainham. Esto ocurre después de los acontecimientos de la segunda novela de los Inari de Will Rider, en la que tratan con Sainham y se entiende un montón la política de este mundo astronave, de este Kraftwerk. De hecho, también, como lo he dicho anteriormente, hablaremos sobre ella en algún día. Decidme si es lo que más interesa, seguir con este paso u otro, pero también podemos explicar cómo es la política de los clanes de Sainham. Es muy interesante, son unos clanes salvajes muy independientes, con una forma de ser muy peculiar. Pero bueno, esto también es otra historia y será en otro vídeo. Ella consigue reunir a un consejo de los principales, de un montón de líderes de los distintos clanes, para enviar su mensaje de los Inari, de la salvación que Inead promete. Porque ella tiene que ir consiguiendo adeptos y fieles, es un profeta y está recorriendo todas las subculturas Eldar en busca de seguidores. Consigue hacer esto, se reúnen en uno de los domos de Sainham. Sainham es uno de los más grandes mundos astronaves, uno de los Kraftwerk más grandes. Es inmenso, tiene domos del tamaño de continentes. No penséis en un Kraftwerk como una ciudad, una nave que es una ciudad grande y ya está, ¿no? Es mucho más que eso. Tiene su propio clima, son placas continentales en sí mismas. Tiene montañas, tienen bosques, tienen llanuras, tienen ciudades, tienen lagos, incluso mares. Son de tamaño continental, incluso de lunas, incluso de pequeños planetas. Entonces, bueno, en una zona, en una de las explanadas donde se dedican para las reuniones rituales de este mundo astronave, se plantea esta reunión. Está allí Ibrahim con algunos de sus más elegados, el Visarca y alguna gente afín a ella, explicándole la salvación que ofrece Inead en este lugar a un montón de jefes de guerra de los clanes, lo que equivaldría a autarcas, el consejo de autarcas de Sainham, que son los reales líderes de este mundo astronaves. Hay algunos en los que
echan al mando a los videntes, pero es así. Bueno, sin andarnos por las ramas, ya explicaremos cómo se desarrolla la política y la vida en este mundo astronave. Ocurre que en esta reunión va a verse asaltada por el golpe de la serpiente, es como se llama este capítulo. Este libro está dividido en 3 partes, 4 realmente, en el trasfondo. La introducción, que los he comentado sobre los hechos acontecidos anteriormente, y son los 3 enfrentamientos, que no son grandes batallas realmente, pero son 3 enfrentamientos bastante épicos, en los que los Eldar oscuros se enfrentarán a los Eldar del mundo astronave, demostrándonos que la rivalidad y el odio antiguo sigue activo, incluso que se pueden haber alianzas, incluso que tengamos ahora una cultura común, un movimiento común que intenta unirlos. De hecho, la sociedad Eldar está más fragmentada que nunca desde la aparición de los Inari. Hablaremos con más profundidad sobre los Inari también y las repercusiones en toda la sociedad Eldar. Bueno, resulta que el amigo Drazar, el ejecutor, la hoja viviente, la mejor espada de Comorak, eso no es poca cosa, el que algunos creen que puede tratarse del primer discípulo del padre de los incubos, que es el mismo que el padre de los escorpiones, Arra. Algunos dicen que incluso se trata de Arra. Yo confirmo esa teoría y mis conversaciones con Gavin Thorpe me dan base para ello, ¿no? Él me dijo que sí, que él opina que Drazar es Arra. Yo esperaba que en esta trama se terminase de confirmar, pero se ve que Game Workshop prefiere dejarlo un poco con ese morbo en el aire. Aún así nos da un montón de pistas muy interesantes que iré marcando en el relato, con la cual podemos entender perfectamente que se trata del Fénix caído, otro señor Fénix por derecho propio. Uno de estos pequeños detalles que nos encuentran es que este ataque se lleva a cabo en Sainham por un portal de miles de años olvidado. Ni siquiera los habitantes de Sainham recuerdan que este portal existe. Hace 9000 años que no se abre. Drazar sí lo conoce, porque ha pasado por allí anteriormente. Eso solo puede haberlo hecho un señor Fénix en esas características. Está clarísimo. Así que este es uno de los pequeños detalles que nos entregan. ¿Qué ocurre? Desde este portal secreto lanza un ataque relámpago con una fuerza de incubos de élite y un montón de mercenarios de azotes y infernales. Me cuesta ahora mismo recordar los números en español porque estoy acostumbrado a utilizarlos en inglés, los Hellions y los Scourge. Entonces algunas veces igual puedo utilizar el nombre en español o en inglés, según como vaya saliendo por la situación en la que me encuentro. Algunos ya sabréis que hace años que vivo fuera de España, vivo en Reino Unido y obviamente ahora todo el material que consumo de Warhammer 40.000 es en inglés, absolutamente todo es en inglés. Entonces al final me voy acostumbrando a utilizar la terminología original. De hecho recomiendo que acostumbréis a esos nombres porque algunos son más adecuados incluso. Pero bueno, esto es un debate aparte que algún día incluso también podemos tratar. Bueno, en este ataque es un ataque relámpago fugaz, como solo los Eldar oscuros son capaces de hacer. En un parpadeo prácticamente se echan encima de esta comitiva y de hecho Drazar salta sobre Ibrahim y su hoja casi alcanza su garganta. En el último instante Luis Arca, que es un tipo también de cuidado, es uno de los grandes guerreros de la cultura Eldar, consigue bloquear el golpe en extremis. En ese momento están todos los incubos, están asaltando a todos los jefes de guerra de Sainham y de repente vemos como el campo de batalla son un montón de duelos, hay como una docena de duelos épicos individuales. Cada incubo de élite enfrentándose a un jefe de guerra de Sainham en unos despliegues de una maestría de la espada totalmente increíbles. Te hace hincapié en eso. Durante toda esa campaña vamos a encontrar este tipo de duelos y de situaciones, ¿no? Son grandes maestros de las armas enfrentándose en duelos súper rápidos y letales. Es muy diferente al tipo de combate que encontramos con otras razas. Una guerra entre Eldar es así.
Bueno, ocurre esto y Brain se consigue recomponer de este ataque, pero Drazar es muy superior a sus oponentes y empieza a enfrentarse a todos ellos con una espada, está enfrentándose a ella, la mantiene a raya, a duras penas consigue soportar ella los golpes y con otra está enfrentándose a un jefe de guerra, o el Visarka, lo tienen un montón de incubos rodeados. Cada movimiento es una tentativa de muerte, es rápido y es muy eficaz. Parece que las cosas están en cierta igualdad, pero Drazar desequilibra la balanza totalmente. Empieza con cada golpe a matar a un jefe de guerra. Esto aquí hay una escabechina y una matanza de líderes de Saint-Han tremenda. Lo siento por los que juguéis, los que os sintáis cercanos a Saint-Han, pero esto es un ataque que hace un daño tremendo a vuestro mundo astronave. Deja un montón de clanes sin un líder y esto, bueno, siempre evidentemente hay algún heredero y se va a nombrar otro líder, pero estamos perdiendo gente muy capacitada para el liderazgo y para la guerra en un momento en el que los Eldar se enfrentan a su mayor peligro. Bueno, tal y como esto ocurre, empiezan a decantar la balanza al lado contrario. Mientras tanto, los guardaespaldas de los Inari y de los clanes se están enzarzando en combate con los Hellions y los azotes y todas las fuerzas que ha traído Drazar consigo. Como digo, el combate se está desequilibrando, parece que los incubos están ganando y vuelve a atacar peligrosamente a Ibrain. Pero antes de que consiga alcanzarla, se abre otro portal. Ya hablaremos también sobre los portales a la telaraña y el cómo todas las conexiones que tienen los Eldar por todos lados sobre eso. Es un tema importante conocer cómo funciona la telaraña y el saber cuán presente está. De hecho, necesitaría un vídeo concreto explicando los detalles sobre la telaraña que ocurrirá. Es bastante también interesante. Bueno, pues se abre otro portal y un tremendo grito deja paralizados a todos los oponentes. Pues sí, ha llegado Jainstar con una docena de sus fancy, de sus seguidoras, de sus discípulas. Vale, en este caso sí que vamos a utilizar totalmente la terminología original, porque no es una cuestión de traducción. Banshee, la Banshee viene de una criatura de la mitología gaélica celta y es lo que representa a estos guerreros por sus características. También tengo planeado hablar sobre cada aspecto de la guerra de Khaine y cada templo y sus características, entonces explicaremos en detenimiento de dónde proceden culturalmente y en qué están basados. Bueno, resulta que viene con su fancy y empiezan a atacar a los incubos. Jainstar es incluso más hábil que Drazar, o puede que estén igualados, ¿no? Entonces empieza un duelo que va a convertirse en legendario. No todos los días dos guerreros de estas características se enfrentan. Podemos recordar a un enfrentamiento anterior en Vigilus, cuando Abaddon se enfrenta a Magnus Calgar, solo que ese enfrentamiento estaba totalmente descompensado. Magnus Calgar, el pobre Magnus Calgar, muy poderoso que es, uno de los grandes héroes y guerreros del Imperio, no hace frente a Abaddon. Abaddon está a otro nivel, a un nivel de los primarcas casi. Bueno, el caso es que este combate sí es el equivalente en los Eldar y sí está muy igualado y es un combate muy interesante. Un montón de golpes rápidos que la vista apenas es capaz de seguir. La cosa es que el Jainstar con las Banshees recuperan la balanza en favor de los mundos astronaves. Más refuerzos llegan, el factor sorpresa se ha roto, así que a Drazar no le queda más remedio que retirarse. Llama, reúne a sus incubos, llama a su Venom de transporte y se largan rápidamente atravesando el mundo astronave. En ese momento los Eldar del mundo astronave de Saint-Han se reorganizan, uno de los jefes de guerra llama a un Falcon, sí, es el Falcon que viene en la caja,
Y Jainzar con los supervivientes de sus Banshees se unen a la persecución de Drazar. ¿Okay? Básicamente su objetivo es quitarse de medio, abre el portal y con su oscura arte vuelve a cerrarlo antes de que puedan perseguirlo. Bueno, los Eldar tienen formas de perseguir y rastrearte en la telaraña, así que lo que hacen es esto, rápidamente montan una caza de este terrible guerrero. ¿Por qué está Jainzar avisada de esto aquí? Bueno, como ya sabemos, los Eldar de los mundos astronave tienen videntes y siempre están buscando los posibles futuros alternativos para evitar los males. Eldrad ya había visto esto y había avisado a Jainzar. Jainzar está muy vinculada al movimiento Inari porque lo considera, ella cree realmente que es una vía de salvación muy válida. Entonces, digamos que siempre está un poco vigilando a Ybraine y protegiéndola porque sabe que es muy importante para el futuro de la raza. Jainzar es el señor Fénix más activo, de hecho, en miles de años es la que más implicada está con el día a día de los Eldar. Así que no es de extrañar que sea ella la que se ocupa. Además, ella también es el heraldo de la muerte. Su rol, digamos que es el heraldo de la muerte, del destino, de Moria Head. Entonces es también una vinculación más representativa a los Inari. Hablaremos sobre ello. El caso es que se monta la persecución y Eldrad también ha mandado a un grupo de arlequines, una trupe de arlequines del Midnight Shadow, no, del Midnight Sorrow, para ayudarlos en la persecución de Drazar por la telaraña, porque nadie conoce mejor que los arlequines la telaraña. Así que bueno, se establece una persecución. El libro dice de meses por la telaraña, es un gato y el ratón. Parece ser igualmente que Drazar está dejando un rastro porque quiere que lo sigan. Me parece que meses es una exageración, quizás puedan ser semanas. Yo considero que semanas es un buen plazo para que se dé esta persecución a través de los intrincados túneles de la telaraña. Y los lleva a donde él quiere enfrentarse a Jainzar porque sabe que ella no va a rehuir este enfrentamiento. Y eso es lo que nos mueve hacia el segundo capítulo y segundo enfrentamiento de esta interesante campaña. Pues muy bien, la segunda parte de esta campaña transcurre cuando los Drukhari, al mando de Drazar, se refugian en un lugar conocido por los veteranos de los Drukhari. En el antiguo reino, en ruinas del reino destruido, en la telaraña de Sadom. ¿Qué es el reino de Sadom? El reino de Sadom es un reino satélite de Comorak en el que gobernaba un poderosísimo arconte que rivalizaba con Vect. Y en un enfrentamiento que tuvieron, Vect resulta que jugó una carta maestra y lo destruyó de un solo golpe. Tenemos que hablar sobre ese tema en profundidad porque estoy seguro que los seguidores de los Eldar Oscuros y del Señor de la Ciudad Siniestra están muy interesados en que se explique todo lo que se sabe sobre Sadom, el enfrentamiento con el arconte que la gobernaba y todo lo que conlleva, ¿no? Hay también material interesante en la trilogía de La Senda de los Eldar Oscuros, escrita por Andy Chambers. Hay también mucho material interesante sobre cosas que ocurren allí, así que también hablaremos cuando llegue su momento. Bueno, ¿por qué elige este sitio, Drazar? Porque este sitio es peligroso, muy peligroso de por sí. No es un sitio donde meterse ni siquiera para los Eldar Oscuros. Él es un caso especial, es uno de los más peligrosos que existen y se convierte en uno de los depredadores de este lugar que conoce muy bien. Desde hace miles de años dice que lo conoce. Otra pista de nuevo para entender que Drazar seguramente es el Fénix caído. ¿Qué ocurre? Además hay un montón de depredadores de la telaraña y de reinos ocultos. Hay un montón de Urgul por allí y criaturas peores. Y también hay portales a Elendrak.
el reino, la dimensión de sombra de los mandrágoras. Drazar tiene una alianza con los mandrágoras y ha preparado un campo de batalla para enfrentarse a sus perseguidores. Con el pacto con los mandrágoras como sabemos son criaturas de la sombra, no se sabe muy bien su origen, si son demonios, si fueron Eldar, si están fusionados o algo así. De hecho es un tema muy interesante del que se sabe muy poco. También algún día profundizaremos en el conocimiento que tenemos sobre los mandrágoras, porque me parecen una de las grandes joyas del trasfondo de los Eldar. Aparte de las miniaturas, son increíblemente preciosas, están chulísimas y son de mis favoritos. Hablaremos sobre ello, evidentemente, e intentaremos arrojar un poco de luz en la sombra de la que trata toda la existencia de los mandrágoras. Muy bien, pues resulta que, según llegan a Sadum, es una antigua ciudad totalmente devastada y en ruinas, y llena de posibles sitios para trampa y emboscada. Toda precaución es poca, porque Jain-Zar se encuentra de repente rodeada por sombras con las que hacen que incluso los sentidos tan aguzados de un Eldar, incluso un señor Fénix, sean casi incapaces de distinguir nada a su alrededor. Evidentemente es una trampa. En ese momento los incubos atacan a las Banshees y Drazar se enfrenta a ellas. Los incubos despachan rápidamente a las Banshees, que no tienen prácticamente ni siquiera tiempo para gritar, para desestabilizar a sus oponentes, y empiezan a destriparlas sin compasión ninguna. El duelo de Jain-Zar con Drazar se vuelve bastante interesante. Es un duelo de estos rápidos que solo ve golpes a una velocidad endiablada, y llega un momento en que enganchan sus dos armas, ¿no? Las dos hojas de Drazar se traban con la espada de la destrucción de Jain-Zar y el Triskel. Dice que llega en un punto en que intentar soltarse es darle ventaja al otro y es firmar un golpe mortal hacia el otro, ¿no? Dice que sus máscaras se están tocando una con la otra y están buscando ahí el momento para golpear. Ahí es Jain-Zar quien toma la ventaja y lanza un grito tremendo con su máscara que deja totalmente aturdido y fuera de juego, casi fuera de juego a Drazar. Pero Drazar no es cualquier oponente y contrarresta ese ataque con el atormentador. ¿Veis el collar nuevo que trae la miniatura? Los incubos utilizan las piedras de las gemas espirituales de guerreros de la senda Eldar que ellos matan con tecnología trucar, y lo convierten en unos artefactos que emiten una especie de... es una emanación de dolor y angustia con la que también incapacitan a sus oponentes. Drazar tiene un montón de joyas espirituales, muchas de Sarkaz, son muy poderosas y es un atormentador muy poderoso. Algunas incluso han sido de las recientes muertes en el enfrentamiento en Saint-Han, lo cual hace que la vinculación de los guerreros con los que está luchando a esas almas sea mayor, y utiliza la fuerza de esas almas para dañar a sus antiguos aliados. En ese momento Jain-Zar flaquea y con un ataque de los mandrágoras a su alrededor es más vulnerable al ataque de Drazar, y tal cual llega el golpe final. Un golpe tremendo en el que dice que literalmente la parte por la mitad desde la cintura y caen los dos trozos, y con esto acaba la leyenda de la señora Fénix Jain-Zar. ¿Por qué? Porque sí, los Fénix ya sabemos que resucitan en cuanto otro guerrero toma su lugar, pero Drazar también sabe eso. ¿Por qué Drazar sabe ese tipo de cosas? Bueno, porque Drazar no es un Eldar cualquiera, evidentemente. Drazar sabe eso y tiene también un plan trazado para evitar que Jain-Zar pueda volver. Así que cae un Fénix. ¿Cuál es ese plan? Sadum no es un lugar donde se pueda acceder fácilmente. Recordemos que era un señor Fénix con ayuda de los arlequines siguiendo un rastro que estaban dejando aposta para conducirlos allí. Y aún así es una ciudad muy grande, llena de peligros tremendos. No solo eso, el pacto con los mandrágoras de Drazar va más lejos. Lo tenía todo planeado.
El pacto consiste en que se lleven los restos de Jainzar, de su armadura, porque sabe perfectamente que la armadura es donde existe la capacidad de regenerar y de resucitar de un señor Fénix, que se la lleven a Elendrak, el reino de los mandrágoras. Así que, por lo menos él espera que durante muchísimo tiempo sea imposible que otro guerrero Eldar, sea llamado por el destino y encuentre la armadura de Jainzar para poder devolverle a la vida con su espíritu. Así que este pedazo de cabrón no la ha jugado a base de bien. Y hace que los mandrágoras se lleven los restos de Jainzar a Elendrak. Pues lo que queda del resto de la exploración Eldar es una masacre total. Los últimos Banshees son asesinadas o tomadas como prisioneras por los mandrágoras para torturárselas y alimentarse de ellas, porque esta gente se alimentan de cualquier cosa, o a los Urgul con los que se alían, y pinta muy mal. Ya sabes que si caes en manos de los Eldar Oscuros estás perdido, mejor morir a que te pillen vivo. Y con esto termina este capítulo y encontramos un Drazhar victorioso que cumple su objetivo de derrotar a uno de los mayores oponentes que puede encontrar un incubo en la galaxia, que es un señor Fénix.